Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Recuerden que nos ven en todo el mundo por YouTube, Globovisión en Vivo TV, mis cuentas en Instagram y en TikTok, @BJLuzardo. Un gusto recibir en esta parte de nuestro noticiero al analista político internacional, pero además economista experimentado, José González. Está desde Lima, Perú. José, gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer de estar en el programa. José, vamos a analizar un poco lo que sucede en medio de este conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz. Lo hemos conversado con otros invitados, pero sabemos que conoces muy bien este tema. Explicarle un poco al público que nos sigue por qué la importancia y por qué ha entrado tanto en debate el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es probablemente el nudo gordiano más importante, el embudo, mejor dicho, en el movimiento de petróleo en el mundo. El estrecho de Hormuz, que es esta parte de 33 kilómetros de ancho tiene, que permite la entrada en el Golfo Pérsico, que es por donde sale no solo el petróleo iraní, sino sale parte del petróleo de Arabia Saudita, el petróleo iraquí y el petróleo y el gas de los Emiratos Árabes. 20% del petróleo que se consume en el mundo, consumimos 103, 104 millones de barriles diarios, pasan por el estrecho de Hormuz. Y el temor de los conflictos de Irán siempre ha sido que Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz, cosa que ha hecho para cualquier efecto práctico desde que empezaron las hostilidades hace poco más de una semana, trabando el tránsito de esos 20 millones de barriles diarios. Antes del conflicto en Irán había un exceso de oferta en virtud de la demanda de petróleo entre 3, 4 millones de barriles de petróleo que habían mantenido los precios estables a $60 el barril, 61, 62, 63 para el Brent. Luego de los eventos en Venezuela del 3 de enero, el petróleo no se movió porque Venezuela produce 1 millón de barriles y no tiene un efecto importante. Sin embargo, cuando la tensión empezó a crearse alrededor de Irán, Irán produce 3 millones de barriles, el 98% van a China. El primer temor era que China saldría a buscar esos 3 millones de barriles en el mercado poniendo presión. En la medida que la guerra de 12 días en Irán, donde Israel y Estados Unidos bombardean Irán, no afectó el estrecho. Y sin embargo, cuando se desata el conflicto y hay presión en el estrecho, pues el petróleo se dispara en la medida que el 70% de la producción iraquí está detenida. El 6% de la producción de los Emiratos está empezando a reducirse rápidamente porque no hay dónde acumular el petróleo que se sigue produciendo día a día, y eso es lo que está generando una presión en los precios que están nuevamente para el Brent por encima de los $100 el barril. Ahora, por lo poco que entiendo de economía, los efectos no se sienten de inmediato, así como las recuperaciones tampoco se sienten de inmediato. Entonces, correcto, lo que está pasando ahorita, ¿cómo se va a empezar a percibir para los países que principalmente van a sentirse afectados? Y en cuánto tiempo específicamente, cómo y en cuánto tiempo. Hay una cosa que han hecho inmediatamente las autoridades occidentales en función de los acuerdos de la Agencia Internacional de Energía, que es la que administra las reservas estratégicas de petróleo de 32 países. Hay 1.000 millones de barriles que están en reservas estratégicas y ayer se anunció, antes de ayer, la liberación de 400 millones de esos barriles para aliviar la tensión. La tensión se alivió por 48 horas y el petróleo regresó. De nuevo, porque en la medida que consumimos 102 millones de barriles, 400 millones de barriles son 4 días de consumo, asumiendo que hay 80% de petróleo en el mundo que se sigue consumiendo. China ha acumulado una reserva propia de 1.100 millones de barriles que solo le alcanzan para 90 días, poco más, poco menos, en la medida que China consume 10 millones de barriles diarios. Estados Unidos es el mayor consumidor con 20 millones de barriles diarios. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles van a ser los efectos? Ya se están sintiendo de inmediato el impacto en los precios de la gasolina en los Estados Unidos, que ha pasado de $3.3 el galón o el litro, no me acuerdo cómo se cotiza en Estados Unidos, a niveles en California de casi $6, porque los mercados se van ajustando de inmediato. Es decir, yo puedo haber comprado petróleo o gasolina barata en los mercados, pero inmediatamente ajusto mi precio porque sé que viene la gasolina cara. El Fondo Monetario Internacional ha dicho ayer, antes de ayer, que un incremento de 10% en el costo del petróleo, y ya había subido 20% antes del conflicto y ha subido 40% luego del conflicto, es decir, que han subido 60% el precio del petróleo. Según el fondo, un 10% por un año incrementaría la inflación global en 0.4%,
y reduciría el crecimiento global entre 0.1 y 0.2. Si lo multiplicamos ese 10 por 6, estamos hablando que podría impactar la inflación global en 2.4% y el crecimiento en casi más de un punto porcentual. ¿Eso qué significa? Que los bancos centrales, en virtud de la presión inflacionaria, tendrían que volver a subir las tasas y estaríamos enfrentando esa recesión o inflación con desaceleración económica que tanto temían los mercados bursátiles, que están valorados a un nivel ideal. Ahora, tomamos como base, según entiendo, petróleo, gasolina, pero para el ciudadano de a pie, que también puede entender este contexto político, si hay impacto en petróleo y gasolina, y bueno, ya cuando hablamos de inflación pues se sobreentiende quizás, pero quisiera que también lo explique. ¿Esto también se va a replicar en alimentos, por ejemplo? Por supuesto, o sea, todo se mueve con gasolina o diésel o gas, es decir, el gas es indispensable para la generación de electricidad, la industria global se mueve en función de diésel. La gasolina es para el transporte, los camiones, los barcos se mueven en diésel y empieza toda la transferencia de precios por el costo de transporte a los bienes que consumimos en última instancia. Por otro lado, recordemos que la inflación de los Estados Unidos, que en la pospandemia, en junio del 22, llegó al 9.1% y que tomó 11 incrementos de las tasas de interés de la Reserva Federal, reducirla a las tasas actuales de 2.5%, 2.7 más menos, hicieron que la inflación se mantuviera relativamente estable porque los combustibles no se movían. El petróleo estaba muy estable casi por 3 años. Con este incremento en los costos de los combustibles, pues va a subir la inflación en los Estados Unidos, podría generar que las tasas de interés en los instrumentos financieros norteamericanos vuelvan a subir y que el dólar, que se está fortaleciendo nuevamente por estas dinámicas globales, genera un impacto en toda la economía global. El dólar sigue siendo la moneda franca, la moneda de reserva global, y lo que pase con el dólar, con la inflación americana y con el costo del dólar en función de las tasas de interés, afecta al mundo entero. Y eso regresa, y si hay una recesión en los Estados Unidos que contagia a China, pues se desacelera la economía y se desacelera todo lo que producimos. El petróleo no puede subir para siempre, ¿sí? A niveles de $140 el barril genera una recesión y el mercado se vuelve a restabilizar, los precios bajan. Pero eso no es positivo que los precios suban tanto para que bajen tanto. La recesión es lo que haría que los precios se reduzcan. Y ese es el escenario que estamos viendo en la medida que estamos enfrentando una guerra prolongada. Y lo que nos queda claro es que ninguna de las partes está dispuesta a ceder y que hay una agenda distinta entre Israel y Estados Unidos. A Israel no le preocupa que Irán entre en un proceso anárquico porque favorece la defensa interna de Israel. A los Estados Unidos no le conviene que Irán entre en un proceso anárquico ni a nadie, porque si Irán entra en un proceso anárquico y el estrecho de Hormuz se bloquea por meses o años, estos efectos van a ser sostenidos en el tiempo. Pues muchísimas gracias al analista y economista José González de Lima, Perú, por ayudarnos a dibujar cómo ese estrecho de Hormuz puede ser tan importante o es tan importante para la economía, no solo por el petróleo y por todo lo que se ha hablado en estos días, sino por el impacto que puede tener para la economía global. José González nos acompañó desde Lima, Perú. Vamos a hacer una pausa y al regresar más de Noticias Globovisión Internacionales.